Ignorar la sombra no es solo un error, es una trampa que puede costarte tu esencia. Mientras muchos buscan la luz, pocos se atreven a enfrentar lo que realmente reside en las profundidades de su psique. La verdad es que la sombra, con sus matices y complejidades, no es un enemigo a temer, sino un aliado que, si se ignora, puede llevar a consecuencias devastadoras. En este video exploraremos cómo la falta de reconocimiento de la sombra puede impactar no solo la espiritualidad, sino también la vida cotidiana de cada uno de nosotros. La sombra, concepto desarrollado por Carl Jung, representa los aspectos ocultos y no reconocidos de nuestra personalidad. Ignorar esta parte de nosotros mismos es un error que puede costar caro, ya que la verdadera espiritualidad no se limita a buscar la luz, sino que también implica la aceptación e integración de nuestras sombras. Cuando hablamos de espiritualidad, a menudo se nos lleva a creer que debemos ser siempre positivos, iluminados y en armonía. Sin embargo, esta visión simplista ignora la complejidad de la experiencia humana. La sombra contiene no solo nuestros miedos e inseguridades, sino también potenciales no explorados y aspectos creativos que, si no se reconocen, permanecen reprimidos. Al ignorar la sombra, corremos el riesgo de vivir una vida superficial, desconectada de nuestra verdadera esencia. La espiritualidad, por lo tanto, debe incluir un espacio para la sombra, permitiendo que se manifieste y sea comprendida. Esta integración no es un proceso fácil, pero es esencial para el crecimiento personal y espiritual. Al confrontar la sombra, comenzamos a entender mejor nuestras motivaciones, deseos e incluso nuestros traumas. Este viaje de autoconocimiento es fundamental para alcanzar un estado de equilibrio y paz interior. La espiritualidad no es solo sobre luz, también es sobre la aceptación de lo que está en las sombras. Muchos creen que la espiritualidad es un viaje lineal, donde la luz debe prevalecer sobre la oscuridad. Esta creencia lleva a errores comunes que pueden ser perjudiciales. Uno de los principales errores es la negación. Al negar la existencia de la sombra, las personas se vuelven vulnerables a patrones de comportamiento autodestructivos. La represión de las emociones negativas, por ejemplo, puede resultar en explosiones emocionales o en enfermedades físicas. Otro error es la idealización de la espiritualidad. Cuando se coloca la espiritualidad en un pedestal, como algo que debe ser perfecto y libre de conflictos, se crea una desconexión con la realidad. La vida está llena de desafíos y al ignorar la sombra, las personas pueden sentirse culpables por no estar siempre en un estado de paz. Además, la falta de autocompasión es un error crítico. Ignorar la sombra puede llevar a un ciclo de autocrítica y juicio, donde la persona se siente inadecuada por no corresponder a un ideal espiritual. Esta falta de aceptación puede crear un abismo entre lo que la persona realmente es y lo que cree que debería ser. La espiritualidad debe ser un espacio seguro para explorar todas las partes de nosotros mismos, incluidas aquellas que consideramos indeseables. Al reconocer y aceptar la sombra, podemos cultivar una espiritualidad más auténtica y rica. Integrar la sombra es un proceso que exige coraje y vulnerabilidad. Es necesario estar dispuesto a mirar hacia adentro y confrontar las partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Este viaje puede ser desafiante, pero también es profundamente transformador. Al reflexionar sobre la integración de la sombra, es importante considerar cómo esta aceptación puede impactar nuestras relaciones y nuestra visión del mundo. Cuando aceptamos nuestra propia sombra, nos volvemos más empáticos y comprensivos hacia los demás. Esta empatía es fundamental para construir conexiones más profundas y significativas. Además, la integración de la sombra puede llevar a un aumento de la creatividad. A menudo, las ideas más innovadoras y auténticas surgen cuando permitimos que nuestras emociones y experiencias más sombrías se manifiesten. El arte, por ejemplo, es un campo donde la sombra puede ser expresada de manera poderosa y liberadora. Al reflexionar sobre la sombra, también podemos preguntarnos, ¿qué estamos evitando? ¿Qué partes de nosotros mismos estamos reprimiendo? Estas preguntas son esenciales para iniciar el proceso de integración. La aceptación de la sombra no significa que debamos actuar de acuerdo con todos nuestros impulsos, sino que debemos reconocerlos y comprenderlos. Esta comprensión es el primer paso hacia la verdadera transformación. Ignorar la sombra no solo afecta la espiritualidad,
tiene un impacto profundo en nuestra vida cotidiana. Cuando no reconocemos nuestras emociones y traumas, tienden a manifestarse de maneras perjudiciales. Por ejemplo, una persona que reprime su ira puede volverse pasivo-agresiva, perjudicando sus relaciones interpersonales. Además, la falta de reconocimiento de la sombra puede llevar a patrones de comportamiento repetitivos, donde la persona se ve atrapada en ciclos de autodestrucción. Esta dinámica puede manifestarse en diversas áreas de la vida, como en el trabajo, en las relaciones y en la salud mental. La ignorancia de la sombra también puede crear un sentimiento de desconexión. Cuando no aceptamos todas las partes de nosotros mismos, podemos sentirnos aislados e incomprendidos. Esta desconexión puede llevar a un aumento de la ansiedad y la depresión, ya que la persona lucha por encajar en un ideal que no es auténtico. Por otro lado, al reconocer e integrar la sombra, podemos cultivar una vida más equilibrada y auténtica. Esta aceptación nos permite vivir de manera más plena, abrazando tanto la luz como la oscuridad que existe dentro de nosotros. La vida se convierte en un viaje de autodescubrimiento, donde cada experiencia, ya sea positiva o negativa, se ve como una oportunidad de crecimiento. La sombra no es solo una parte de nosotros que debe ser ignorada, puede ser una fuente poderosa de energía y creatividad. Cuando aprendemos a integrar la sombra, comenzamos a acceder a un potencial que estaba dormido. Esta energía puede manifestarse de diversas maneras, desde la creatividad artística hasta la fuerza para enfrentar desafíos personales. En lugar de ver la sombra como una carga, podemos comenzar a verla como una aliada. Este cambio de perspectiva es fundamental para el crecimiento personal. La sombra contiene nuestros deseos más profundos y al reconocerlos, podemos encontrar un nuevo sentido de propósito en nuestras vidas. Además, la aceptación de la sombra puede hacernos más resilientes. Cuando enfrentamos nuestras dificultades y emociones, desarrollamos una fuerza interna que nos permite lidiar mejor con los desafíos de la vida. Esta resiliencia es una habilidad valiosa, especialmente en tiempos de crisis. Al reflexionar sobre la sombra, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo transformar esta energía en algo positivo? Esta pregunta es una invitación a explorar nuevas posibilidades y caminos en nuestra jornada personal. La autenticidad es un valor fundamental en la espiritualidad, pero ¿cómo podemos ser verdaderos si ignoramos partes de nosotros mismos? La sombra desempeña un papel crucial en la construcción de la autenticidad. Cuando aceptamos nuestras sombras, nos volvemos más genuinos en nuestras interacciones y expresiones. Esta autenticidad atrae conexiones más profundas y significativas, ya que las personas se sienten atraídas por aquellos que son verdaderos. Además, la autenticidad nos permite vivir de acuerdo con nuestros valores y creencias, sin miedo al juicio. Al reflexionar sobre la autenticidad, es importante considerar cómo la sociedad a menudo nos presiona a esconder nuestras sombras. Esta presión puede crear una máscara que usamos para protegernos, pero que también nos impide vivir plenamente. La verdadera autenticidad surge cuando dejamos de lado estas máscaras y permitimos que todas las partes de nosotros se manifiesten. Este viaje de autodescubrimiento es esencial para cultivar una vida rica y significativa. Al abrazar la sombra, podemos liberarnos de las expectativas externas y vivir de manera más alineada con quienes realmente somos. Aceptar la sombra es un acto de coraje y amor propio. Esta aceptación no significa que debamos conformarnos con comportamientos perjudiciales, sino que debemos reconocer y comprender las emociones que surgen. Al reflexionar sobre la aceptación de la sombra, podemos preguntarnos, ¿qué estoy dispuesto a aceptar en mí mismo? Esta reflexión es un paso importante para el crecimiento personal. La aceptación de la sombra también nos permite cultivar la compasión, tanto por nosotros mismos como por los demás. Cuando entendemos nuestras propias luchas, nos volvemos más empáticos hacia las dificultades ajenas. Esta empatía es fundamental para construir relaciones saludables y significativas. Además, la aceptación de la sombra puede ayudarnos a desarrollar una mentalidad de crecimiento. En lugar de ver nuestras fallas como limitaciones, podemos verlas como oportunidades de aprendizaje y evolución. Este cambio de perspectiva es esencial para vivir una vida plena y auténtica. Al reflexionar sobre la aceptación de la sombra,
también podemos considerar cómo esta práctica puede impactar nuestra espiritualidad. La aceptación nos permite vivir de manera más integrada, donde la luz y la oscuridad coexisten en armonía. Las relaciones interpersonales son un reflejo de cómo lidiamos con nuestra propia sombra. Cuando no aceptamos nuestras emociones y traumas, podemos proyectarlos en los demás, creando conflictos y malentendidos. Esta dinámica puede perjudicar las relaciones, llevando a patrones de comportamiento tóxicos. Al reflexionar sobre el papel de la sombra en las relaciones, es importante considerar cómo la comunicación abierta y honesta puede ayudar a mitigar estos conflictos. Al compartir nuestras luchas y vulnerabilidades, creamos un espacio seguro para que los demás también se sientan cómodos para abrirse. Esta vulnerabilidad es fundamental para construir conexiones más profundas y significativas. Además, la aceptación de la sombra puede ayudarnos a establecer límites saludables. Cuando reconocemos nuestras propias necesidades y emociones, podemos comunicar mejor lo que es aceptable en nuestras relaciones. Esta claridad es esencial para cultivar relaciones saludables y equilibradas. Al reflexionar sobre la sombra en las relaciones, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo ser más auténtico y vulnerable en mis interacciones? Esta pregunta es una invitación a explorar nuevas formas de conectarnos con los demás. La creatividad se alimenta a menudo de la sombra. Cuando permitimos que nuestras emociones y experiencias más sombrías se manifiesten, podemos acceder a un potencial creativo que estaba dormido. El arte, la música y la escritura son formas poderosas de expresar la sombra, permitiendo que se convierta en una fuente de inspiración. Al reflexionar sobre la relación entre la sombra y la creatividad, es importante considerar cómo la sociedad a menudo margina las emociones negativas. Esta marginalización puede llevar a la represión de la creatividad, ya que las personas se sienten presionadas a producir solo lo que se considera positivo. Sin embargo, la verdadera creatividad surge cuando permitimos que todas las partes de nosotros se manifiesten. Al abrazar la sombra, podemos descubrir nuevas formas de expresión e innovación. Este viaje creativo es una oportunidad para explorar nuevas ideas y perspectivas. Al reflexionar sobre la sombra y la creatividad, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo usar mi sombra como fuente de inspiración? Esta pregunta es una invitación a explorar nuevas posibilidades en nuestra expresión artística. Ignorar la sombra puede tener un impacto significativo en la salud mental. Cuando reprimimos nuestras emociones y traumas, pueden manifestarse en síntomas físicos y psicológicos. La ansiedad, la depresión y el estrés a menudo se ven exacerbados por la negación de la sombra. Al reflexionar sobre la relación entre la sombra y la salud mental, es importante considerar cómo la aceptación puede ser un paso crucial para el bienestar. La terapia y otras prácticas de autocuidado pueden ayudar a integrar la sombra, permitiendo que las personas enfrenten sus emociones de manera saludable. Además, la práctica de la atención plena puede ser una herramienta poderosa para reconocer y aceptar la sombra. Al estar presentes en el momento, podemos observar nuestras emociones sin juicio, creando un espacio seguro para la autoexploración. Esta práctica puede ayudar a aliviar la carga emocional y promover una mayor comprensión de nosotros mismos. Al reflexionar sobre la sombra y la salud mental, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo cuidar mejor de mi salud mental al integrar mi sombra? Esta pregunta es una invitación a explorar nuevos enfoques para el bienestar. La sombra no es solo una experiencia individual, también se manifiesta a nivel colectivo. Las sociedades a menudo ignoran sus sombras, llevando a patrones de comportamiento perjudiciales y divisiones. Al reflexionar sobre la sombra en la espiritualidad colectiva, es importante considerar cómo la aceptación puede promover la sanación y la unidad. Cuando las comunidades se reúnen para enfrentar sus sombras, pueden crear un espacio para la transformación y el crecimiento. Este viaje colectivo es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa. Además, la aceptación de la sombra colectiva puede llevar a una mayor empatía y comprensión entre diferentes grupos. Al reconocer las luchas y desafíos que todos enfrentamos, podemos cultivar un sentido de solidaridad y apoyo mutuo. Esta conexión es fundamental para promover la paz y la armonía en nuestras comunidades. Al reflexionar sobre la sombra en la espiritualidad colectiva, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo contribuir a la aceptación de la sombra en mi comunidad?
Esta pregunta es una invitación a explorar nuevas formas de compromiso social. El perdón es un tema central en la espiritualidad. Pero ¿cómo podemos perdonar si no reconocemos nuestra propia sombra? La aceptación de la sombra es un paso crucial para el perdón, tanto en relación a nosotros mismos como a los demás. Cuando ignoramos nuestras emociones y traumas, podemos sentirnos atrapados en ciclos de resentimiento y dolor. Al reflexionar sobre la relación entre la sombra y el perdón, es importante considerar cómo la aceptación puede liberar estas emociones. El perdón no significa olvidar o justificar lo que sucedió, sino liberar la carga emocional que nos impide avanzar. Esta liberación es esencial para la sanación y el crecimiento personal. Además, la aceptación de la sombra puede ayudarnos a desarrollar una mayor compasión por los demás. Cuando reconocemos nuestras propias luchas, nos volvemos más capaces de perdonar a quienes nos han herido. Al reflexionar sobre la sombra y el perdón, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo practicar el perdón en mi vida? Esta pregunta es una invitación a explorar nuevos enfoques para la sanación emocional. La transformación personal es un proceso continuo que exige coraje y disposición para enfrentar la sombra. Cuando ignoramos esta parte de nosotros mismos, perdemos la oportunidad de crecer y evolucionar. Al reflexionar sobre la relación entre la sombra y la transformación personal, es importante considerar cómo la aceptación puede ser un catalizador para el cambio. El viaje de autodescubrimiento es esencial para cultivar una vida rica y significativa. Además, la aceptación de la sombra puede ayudarnos a desarrollar una mentalidad de crecimiento. En lugar de ver nuestras fallas como limitaciones, podemos verlas como oportunidades de aprendizaje y evolución. Este cambio de perspectiva es fundamental para vivir una vida plena y auténtica. Al reflexionar sobre la sombra y la transformación personal, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo usar mi sombra como un catalizador para el cambio? Esta pregunta es una invitación a explorar nuevas posibilidades en nuestra jornada de autodescubrimiento. La sabiduría interior se accede a menudo a través de la aceptación de la sombra. Cuando permitimos que nuestras emociones y experiencias más sombrías se manifiesten, podemos acceder a un conocimiento profundo que reside dentro de nosotros. Al reflexionar sobre la relación entre la sombra y la sabiduría interior, es importante considerar cómo la autoexploración puede llevarnos a una mayor comprensión de nosotros mismos. Esta comprensión es esencial para tomar decisiones más alineadas con nuestros valores y creencias. Además, la aceptación de la sombra puede ayudarnos a desarrollar una mayor intuición. Cuando reconocemos nuestras emociones, nos volvemos más sintonizados con nuestros instintos y percepciones. Esta intuición es una herramienta poderosa para navegar por la vida. Al reflexionar sobre la sombra y la sabiduría interior, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo acceder a mi sabiduría interior a través de la aceptación de la sombra? Esta pregunta es una invitación a explorar nuevas formas de autoconocimiento. La libertad personal a menudo se ve limitada por la negación de la sombra. Cuando ignoramos nuestras emociones y traumas, podemos sentirnos atrapados en patrones de comportamiento autodestructivos. Al reflexionar sobre la relación entre la sombra y la libertad personal, es importante considerar cómo la aceptación puede liberarnos de estas ataduras. La libertad no es solo la ausencia de restricciones, sino también la capacidad de vivir de manera auténtica y alineada con nuestros valores. Esta autenticidad es esencial para cultivar una vida rica y significativa. Además, la aceptación de la sombra puede ayudarnos a desarrollar una mayor autoconfianza. Cuando reconocemos nuestras emociones, nos volvemos más capaces de tomar decisiones que reflejan quiénes realmente somos. Al reflexionar sobre la sombra y la libertad personal, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo cultivar mi libertad personal a través de la aceptación de la sombra? Esta pregunta es una invitación a explorar nuevas posibilidades en nuestra jornada de autodescubrimiento. La conexión con lo divino es una búsqueda común en la espiritualidad. Pero ¿cómo podemos conectarnos si ignoramos nuestra propia sombra? La aceptación de la sombra es un paso crucial para cultivar una relación más profunda con lo divino. Cuando permitimos que nuestras emociones y experiencias más sombrías se manifiesten, podemos acceder a una dimensión más profunda de la espiritualidad. Al reflexionar sobre la relación entre la sombra y la conexión con lo divino,
es importante considerar cómo la aceptación puede llevarnos a una mayor comprensión de lo sagrado. Esta comprensión es esencial para cultivar una espiritualidad auténtica y rica. Además, la aceptación de la sombra puede ayudarnos a desarrollar una mayor gratitud. Cuando reconocemos nuestras luchas, nos volvemos más capaces de apreciar las bendiciones en nuestras vidas. Al reflexionar sobre la sombra y la conexión con lo divino, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo cultivar mi conexión con lo divino a través de la aceptación de la sombra? Esta pregunta es una invitación a explorar nuevas formas de espiritualidad. La jornada de autoconocimiento es un proceso continuo que exige coraje y disposición para enfrentar la sombra. Cuando ignoramos esta parte de nosotros mismos, perdemos la oportunidad de crecer y evolucionar. Al reflexionar sobre la relación entre la sombra y la jornada de autoconocimiento, es importante considerar cómo la aceptación puede ser un catalizador para el cambio. La autoexploración es esencial para cultivar una vida rica y significativa. Además, la aceptación de la sombra puede ayudarnos a desarrollar una mayor intuición. Cuando reconocemos nuestras emociones, nos volvemos más sintonizados con nuestros instintos y percepciones. Esta intuición es una herramienta poderosa para navegar por la vida. Al reflexionar sobre la sombra y la jornada de autoconocimiento, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo usar mi sombra como una guía en mi jornada de autoconocimiento? Esta pregunta es una invitación a explorar nuevas posibilidades en nuestra búsqueda de comprensión. El legado personal que dejamos está a menudo moldeado por la manera en que lidiamos con nuestra sombra. Cuando ignoramos esta parte de nosotros mismos, podemos dejar un legado de dolor y desconexión. Al reflexionar sobre la relación entre la sombra y el legado personal, es importante considerar cómo la aceptación puede ayudarnos a cultivar un legado de amor y comprensión. Este viaje de autodescubrimiento es esencial para construir un futuro más brillante. Además, la aceptación de la sombra puede ayudarnos a desarrollar una mayor empatía. Cuando reconocemos nuestras propias luchas, nos volvemos más capaces de perdonar y comprender a los demás. Esta empatía es fundamental para construir un legado de compasión y solidaridad. ¿Cómo puedo cultivar un legado positivo a través de la aceptación de la sombra? Esta pregunta es una invitación a explorar nuevas formas de dejar una marca positiva en el mundo. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el contenido y lo encontraste útil, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos como este. Hasta la próxima.